Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, ¿qué tal, Marta? En este episodio de Palabras sin filtros tenemos a Marta Garrido, que es emprendedora, friki de los números e impulsora de Mente y Finanzas, un proyecto que ayuda a otras personas y emprendedoras a controlar las finanzas de su vida y de su negocio. Además, lo hacen de una forma súper práctica y sin complicaciones, para que lleguemos en verde al final de mes y de año. Hoy hablaremos sobre un poco mentalidad, finanzas, dinero y también sobre su propio proyecto. Conocí a Marta porque le hice los copies de la web y me encanta tenerla hoy conmigo. Así que, bueno, bienvenida Marta, ¿cómo estás? Gracias, Ruth. Joder, menuda presentación. Sí, sí, claro. Bueno, es que a veces lo que sucede a veces cuando estamos metidas en nuestro propio proyecto o emprendimiento, creo que no nos damos suficiente valor, ¿no? A lo que hacemos o que nos vemos de diferente manera cuando nos presentan. No sé si te ha Es pasado, verdad, pero ¿eh? bueno, a mí me pasa también. Sí, es verdad, suena Sí, sí. diferente, suena como, vamos, me acabas de levantar el ánimo Como más con esta potente, ¿no? presentación. Sí, sí, me pasa muchas veces también que cuando me gusta cómo trabaja alguien, la vendo yo mejor que cuando me tengo que vender a mí misma. No sé si te pasa, ¿no? Cuando pues he hecho Sí, una mentoría o algo con alguien, lo vendo mucho mejor que, oye, mira, vente que te ayudo a hacer esto. Pero bueno, no sé si soy la única. no, no eres la única. Me alegro saberlo. Bueno, cuéntanos un poco cómo empezaste tú con tu propio emprendimiento. Yo ya lo sé porque pues he redactado los copies de tu web y demás, pero bueno, explícanos un poco cómo empezaste, todo este tema del dinero, de las finanzas, de las mates, ¿no? Que también esto que te llamó la atención, también háblanos un poco del proyecto de tus padres, ¿no? De cómo empezaste bueno, también de pequeña a trabajar en el negocio familiar. Cuéntanos un poco. Bueno, pues es que mi historia es un poco larga, porque es cierto que a mí siempre me han llamado la atención las finanzas desde pequeña, ¿no? Vamos, yo llegué de pequeña a decirle a mis padres que me pusieran una paga para aprender a administrarme yo. Oh, wow, Algo madre raro, mía, qué ¿no? consciente. Porque es verdad Qué que siempre eso fuerte. que decían que el dinero no cae de los árboles y cuando los padres nos dicen que somos pequeños y llega ahora, por ejemplo, temporada de Navidad y en Reyes ves un catálogo de juguetes y empiezas a decir quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro y quiero lo otro. Y mis padres eran como, pero tú, ¿qué te crees? ¿Que el dinero cae de los árboles? Y era como, y yo era, no entendía, a ver, pues ¿tenemos dinero o no tenemos dinero? ¿Me puedo comprar todos los juguetes o no me los puedo ¿O comprar? no? Y con cosillas así era con las que yo empezaba a investigar, a indagar y a preguntar mucho. Y bueno, nunca me hubiese imaginado acabar en el mundo de las finanzas, porque yo de pequeña quería ser otra cosa, bueno, muchas cosas, pero al final, por no querer estudiar, acabé estudiando finanzas. Bueno, O sea, yo por no querer era, estudiar una carrera, dices. Ok. y bueno, yo no quería estudiar en general, o sea, no, no me gustaba mucho estudiar lo que había que estudiar en el colegio, ¿no? O en el instituto. Y, Ujú. y yo iba mucho por ciencias, de ser científica y tal, pero era como que no se me daba muy bien y no quería probar otra cosa. ¿Era eso o era Ujú. nada? Y al final, por cabezonería de mis padres, hice un grado medio de auxiliar administrativo y ahí fue cuando descubrí la contabilidad. Y ya de ahí empecé a avanzar, hice el grado superior, la carrera y el máster. Y ya quién sabe si el doctorado o qué, ¿no? Ahí ya fue cuando empecé a investigar, a indagar y descubrí lo que realmente me gustaba. Y cuando empezaste a estudiar, ¿qué es lo que viste? ¿Qué te llamó la atención de los números y de la contabilidad en general? Y cuando entraste en contacto con ella, supongo que entraste en contacto con clientes, ¿no? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de cómo les podías ayudar? Me llamaba mucho la atención la falta de educación financiera que hay.
porque es algo que si no tú no te preocupas por estudiarlo, por buscar información y por preguntar, no te la enseñan en ningún sitio. Entonces eso me Es llamaba verdad. mucho la atención, que yo decía, joder, con unas pautas básicas y fáciles, ¿cómo cambiaría la vida de las personas? Y sobre todo Sí, la cierto. mentalidad. Porque piensas que hablamos tampoco de dinero y nos hablan, o sea, porque, bueno, yo también he tenido en cierta parte lo que dices tú, ¿no? El dinero no crece de los árboles, hay que trabajar mucho para generar dinero, además. Em, pero aparte en el cole, ¿qué piensas por qué piensas que el dinero sigue siendo tabú en muchas ocasiones hasta que te toca emprender y entonces tienes que hablar de él, por ejemplo, ¿eh? Pues esto es algo que yo también me pregunto, pero creo que viene un poco impuesto por la sociedad y la educación que hemos tenido. Tú imagínate que nosotras tenemos la educación financiera que nos han dado nuestros padres, porque en otro sitio no la podemos tener. Pero es que nuestros padres han tenido educación financiera de nuestros abuelos. ¿Cómo van cambiando las épocas? O sea, es que no tienen nada que ver a lo que tuvieron que aprender nuestros abuelos, a lo que nosotras estamos viviendo ahora, no se puede aplicar de la misma forma. No es lo mismo la mentalidad de tenemos que trabajar y no existe nada más, porque eso de pensar en irte de vacaciones a Punta Cana o lo que sea, pues en algo impensable. Hay que trabajar para comer el pan de cada día y ya está. Y esa es la mentalidad. Y no preguntes porque es el tema de la educación. Y luego la sociedad también nos enseña que el dinero es malo, que las personas que tienen dinero es a costa de, o porque han hecho algo ilícito, ¿no? Porque están explotando, porque están robando. Entonces ahí ya se van interponiendo una serie de cosas que dices, ¿cómo voy a hablar de dinero? Que me van a mirar mal, que van a pensar de mí y ya empezamos a prejuzgar. Ujú. Creo que es ese miedo en lo que no nos deja hablar de dinero. Sí, tienes razón. Y entonces tú como emprendedora, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia con el dinero, ¿no? ¿Cuáles han sido tus puntos de entender un poco? Porque imagino que, claro, tú al tener esa formación, ¿no? Esa capacidad de entender cómo funcionan las finanzas, ¿qué puntos te han costado más siendo tú experta en finanzas como emprendedora, por ejemplo? ¿Qué puntos me han costado más? ¿A qué te refieres? De emprender y, o sea, ¿qué puntos te han costado más al emprender siendo tú una experta en finanzas? Imagino que, claro, porque si me lo preguntas a mí, yo te diría que las finanzas y generar dinero ha sido un problema para mí, pero ¿cuál ha sido lo mismo para ti o no cuando Bueno, claro, el empezaste? hecho de entender finanzas no me asegura en conseguir clientes ni tener ventas. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí que están relacionados, pero al final, por ser experta en una materia, cada una de nosotras somos expertas en algo, pero al final las dos tenemos que luchar por conseguir las ventas. Ujú, Entonces, quizás es que mis inicios fueron un poco caóticos ujú. y me costó. Porque mira, te cuento. Yo cuando yo intenté, bueno, yo abrí mi cuenta de Instagram, creo que fue en 2018, 2019, sin ningún objetivo concreto. Yo quería publicar información financiera y ya está. Y ahí me empezó a llamar el gusanillo de hacer algo digital. Pero como que digitalmente no funcionaba. Esto de trabajar a través de un ordenador era muy raro. Pero en 2020, cuando llegó el COVID y el confinamiento, ahí no quedó más remedio. La mayoría de las personas tenían que teletrabajar y ahí fue cuando vi el momento y me lancé. Entonces yo me lancé en 2020, pero estaba embarazada, dejé mi trabajo estable para dedicarme completamente a mente y finanzas porque tenía que arrancar sí o sí antes de dar a luz porque sabía que tenía que parar. O sea, yo empecé sabiendo que iba a parar y Claro. bueno, y empecé bien, pero luego cuando tuve que parar me costó mucho arrancar otra vez. Y eso, bueno, Y claro, costó, bueno, pero pudiste seguir, bueno, claro, cuando sí, tenemos un aquí niño estoy. tenemos que... Sí, claro. O sea que, bueno, esto es un break necesario que tenemos que hacer todas en algún momento si tenemos bebés.
Ujú. ¿Y cuál ha sido un punto de inflexión para tu negocio después de que pudiste continuar con tu peque, ¿no? Que ya, bueno, seguiste con tu cuenta de Instagram. ¿Qué has hecho para poder crecer? ¿Qué te ha ido bien? O a lo mejor algo que te haya ayudado a poder conseguir esos clientes que más necesitabas. ¿Qué es lo que te ha ido bien para impulsar tu, bueno, mente y finanzas, digamos? Pues lo que me ayudó fue, salir de mi zona de confort, o sea, que fue algo que me costó mucho, porque soy una persona muy introvertida, soy muy vergonzosa, muy tímida, aunque luego salga en los vídeos y no lo parezca, pero entonces fue hablar, salir y hablar con todo el mundo, presentarme, decir a lo que me dedicaba, no tener miedo de preguntar, ¿te parece buena idea, esto que estoy haciendo o no? O sea, el apoyarme en otros emprendedores. Eso me parece algo muy importante, no solo para mí, sino para todos los que queremos emprender. No tener miedo de preguntar si es buena idea lo que quieres hacer o no, porque al final pueden ser tus clientes y pueden ser los que te digan, es buena idea o es mala idea o quizás lo puedes hacer de otra forma. Ya, pedir feedback, sí, es importante. Sí, sí. Sí, Bueno, hablemos un poquito de finanzas. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a controlar tus finanzas si eres emprendedora? Porque sobre todo, bueno, tanto si vendes servicio como producto, ¿eh? Pero si tienes que empezar de cero, aparte, que tres básicos que recomiendes para entender qué está pasando y para no liarla mega parda con tus finanzas. pues algo que siempre hay que hacer es empezar por separar personal y negocio, porque esto sí que es muy frecuente, porque como somos autónomas y nos lo gestionamos todo, pues todo lo que entra y todo lo que sale es del mismo sitio y no es así. O sea, tienes que empezar a Ujú, separar lo que son tus finanzas personales con las finanzas de tu negocio, porque así vas a ujú. ver las cuentas mucho mejor y no te vas a hacer Vale. líos y vas a meter la pata. Y esto implica tener dos cuentas, imagino, ¿no? Separadas. Por lo menos dos, sí, Por lo menos. por lo menos. Tampoco Por hay lo que menos. tener 10 cuentas, ¿no? Pero sí que tienes que tener tu cuenta personal, donde vayas a ingresar tu sueldo como autónoma, que esto también es otro importante, Sí, sí, marcarte un bueno, sueldo. con ese sueldo. Que bueno, cuando estás empezando es difícil, ¿no? Pero lo tienes que tener en la mente. O sea que este es el sueldo que yo quiero cobrar y es lo que tengo que conseguir. Y el día que veas que en tu cuenta te puedes ingresar tu sueldo, ese día ya hay que celebrarlo. Ese día hay que hacer una fiesta, eso es. Sí, Sí, y sí. luego tu cuenta de Em, empresa de operaciones. vale, perfecto. Ok, yo creo que voy más o menos bien. Lo que pasa es que, bueno, cuesta separar, pero bueno, Sí. creo que también ahora hay bancos que te permiten tener espacios, pero que puedes caer en esto de coger dinero de espacios y tal. Entonces, que sí que es verdad que tener dos cuentas separadas puede ayudar. Ujú. Y ya, bueno, hemos hablado también del tema del miedo al dinero, ¿no? De eso del aprendizaje de las finanzas en la familia y demás, pero ahora hablemos un poco de género y de, bueno, de lo que, sobre todo de mujeres, ¿no? ¿Piensas que las mujeres tenemos más miedo a hablar de ventas, de dinero, porque se nos ha enseñado un poco a no hacerlo, ¿no? O es algo general también de los hombres cuando empiezan? Pues a ver, sí que es cierto que las mujeres como que hablamos menos de dinero. Pero sin embargo, somos las que, bueno, hablo generalmente. Hemos administrado el dinero de la familia, o sea, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, eran las que se encargaban de administrar el dinero de la familia y sin embargo las que menos hablaban de dinero, Es verdad, tienes razón. porque Sí, sí, antiguamente, ¿no? Era el hombre el que trabajaba, traía el dinero a casa, pero luego era la mujer la que tenía que administrar para la compra de comida, de ropa, de todo lo que hiciera falta y lo administraba la mujer. Y esto es algo que, bueno, por suerte esto ya ha cambiado y sí. ahora sí que veo cada vez más gente hablando de dinero. Cada vez veo menos diferencia entre hombres y mujeres hablando de dinero, pero sí que como que las mujeres son más sinceras. Entonces, Sí, es verdad. por eso hablan menos, por el miedo, ¿no? Como siempre pasa, el miedo a prejuzgar, a que sean juzgadas de por qué estás haciendo esto o lo otro. Ujú, o sea, ¿por qué estás ganando tanto o por qué estás ganando tan poco? Un poco, porque sí, siempre.
en Mm. general. Porque cuando empezamos, bueno, tanto en finanzas personales como, no sé si es, porque tú hablas también de mentalidad personal, ¿no? No solo de finanzas de profesionales o emprendimiento. ¿Cuál es el error que cometemos muchas personas en general? Porque te iba a hacer la pregunta más de emprendedoras, ¿no? Pero ¿cuál es el error que cometemos muchos y que para que no lleguemos a fin de mes bueno, que cometemos al empezar un emprendimiento, pero que se podría traducir a nivel personal, ¿no? Aparte de tener esas dos cuentas, qué es lo que pasa a veces? Por qué no lo hacemos bien o por qué piensas que la gente no llega, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿O qué has visto tú Mira, como experiencia personal? en relación al emprendimiento, lo que sí veo es los precios de venta, tanto de productos Ujú, como de servicios, porque por estar empezando no te atreves a poner el precio que realmente deberías cobrar, ujú, porque ya consideras que por empezar, aunque tengas experiencia, que como estás empezando, no te ves de la misma forma que tu competencia, o sea, no te ves al mismo nivel y dices, pues yo cobro menos. O simplemente por el miedo de no conseguir ventas, voy a poner un precio más bajo. Entonces, al no saber calcular tu precio de venta ni saber calcular el margen de beneficio, tú puedes tener muchas ventas, tanto de productos o de servicios, y a final de mes no ves ese resultado, porque igual estás vendiendo por un precio inferior. Entonces, si es Beneficio. un producto y no conoces el margen de beneficio y tú dices, es que yo vendo un montón, yo tengo aquí mis productos, vendo muchos, pero llega a fin de mes y no llego. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no sabes calcular el porcentaje del margen de beneficio y estás aplicando un precio inferior. Y con los servicios ocurre lo mismo. Te pasas un montón de horas trabajando y luego no lo ves recompensado por lo mismo, por poner precios bajos. Hay que saber ¿Y cuándo qué se ponen sucede por cuando estrategia. pasa un poco al revés? Que pones unos precios acordes a tu precio hora, por ejemplo, y no te los aceptan. ¿Piensas que es algo de mentalidad o de que has calculado algo que no está bien o que no estás en el target adecuado, por ejemplo? Quizás ahí puede ser un problema de estrategia que no te estás enfocando al cliente al que tú quieres llegar. Ujú. Entonces, el mensaje que estás lanzando es al cliente equivocado, porque luego al final, cada uno en nuestro negocio queremos saber el tipo de cliente que queremos tener. Eso es. Vale, o sea, es un error de cálculo que de por debajo o por encima es más de estrategia, ¿verdad? Claro, a ver, tienes que pensar también si pones un precio excesivo, que no haya nadie en el mercado que esté poniendo un precio ni siquiera aproximado, pues tienes que ver si la calidad de lo que estás vendiendo lo merece o es que te has ido por las nubes. Ujú. Vale. ¿Y cómo evitamos tanto ir por lo bajín y como poner un precio que no es realista? Es decir, poner un precio medio acorde al mercado y a tu precio hora, ¿no? Porque a veces pasa que a lo mejor tu mercado va por un lado, pero tú, yo qué sé, tu mentalidad va por otro. Entonces, ¿cómo alinear esas dos cosas? Sí, a ver, primero tienes que calcular tu precio de venta, ¿vale? Y ahí te saldrá pues un precio con el que te sientas cómoda o no. Entonces, yo es algo que digo, si te sale un precio más alto de lo que tú esperabas y tú no te sientes cómoda a la hora de vender, se te va a notar. Entonces, pon el precio con el que estés cómoda, pero que seas muy consciente de que tiene que ser temporal, que tienes que subir el precio en algún momento, pero en el momento que tú te sientas cómoda. Cuando empieces a conseguir las primeras ventas al precio que tú te sientes cómoda, tu autoestima irá subiendo, te lo irás creyendo más, ese síndrome del impostor irá desapareciendo y ya podrás verte en la situación de subir precio. Pero es cierto que si no te sientes cómoda con el precio, es que se te nota y al final no consigues ventas. Entonces, también hay que Ya, hacer un trabajo de mentalidad. vale. Bueno, háblanos un poco cómo ayudas tú pues a tus clientas o clientes a cambiar ese chip, cuáles son los pasos que haces para que, bueno, para ayudarles, bueno,
porque tú hablas de mente y finanzas, ¿no? ¿Qué es lo que trabajas a nivel de mentalidad? ¿Qué trabajas a nivel de finanzas? Cuéntanos un poco. Pues a ver, yo trabajo a través de, bueno, todo mi programa estrella que se llama Rentabilízate, que va Ujú, enfocado a emprendedores y aquí, bueno, siempre trabajo desde las finanzas personales, o sea, es algo que va implícito, no podemos trabajar lo uno sin lo otro, a todas las ujú, finanzas del negocio y ahí es donde vamos descubriendo qué creencias limitantes tenemos frente al dinero, ¿no? Vamos descubriendo miedos a la hora de crear la estructura de costes y analizar los costes y esos gastos que tenemos que no nos acordamos o los que estamos teniendo porque nos dejamos llevar por las emociones o por el miedo. Creamos la estructura, la cartera de servicios, ujú. planificación y ahí es donde vamos viendo esos límites que nos vamos autoimponiendo de decir, si yo quiero en mi objetivo llegar a facturar 20.000 al mes, te puedes poner ese objetivo y luego empiezas a desarrollar los pasos y tú misma empiezas a decir, no, esto no lo puedo conseguir, es que esto no sé qué. Y ahí ya detectamos limitaciones, ¿vale? Pues igual es que este objetivo no es realista, vamos a ver qué sí puedes hacer. Vamos a ir cambiando, vamos a ir incorporando hábitos para mejorar esa relación y que tu facturación y tu beneficio se vean incrementados a través Muy de, bien. bueno, al final es estrategia financiera, estudiar lo que es rentable y lo que no y cómo llevar el control de las finanzas. Ujú. Y hablas de algo muy interesante que me he apuntado aquí, que dices gastos por miedo. ¿A qué gastos te refieres? Yo creo que tengo una idea, pero A ver, gastos de gastos por miedo me miedo. parece interesante. Es que aquí pueden ser gastos muy, muy generales, se pueden Muy englobar muchas cosas, diversos. pero por ejemplo, por miedo a, por ponerte un ejemplo, en comercios, los gastos que se pueden tener mensualmente en reseñas. Es que por miedo a que me pongan una reseña negativa, por miedo a que me dejen de ver y no se lo crean, tengo que estar pagando esta suscripción todos los meses. Y, bueno, pues al final los que te dejan reseñas, tus clientes que son buenas, están ahí siempre. No tienes por qué estar pagando nada más. Y Ujú. si son negativas, pues es que todos no podemos tener el 100% de los clientes satisfechos. O sea, si es Ya, negativa, tú tendrás esa capacidad de dar una respuesta y una solución y que se vea. O sea, que también eso es algo positivo. por ejemplo. ¿Piensas Pe- que como, bueno, emprendedoras o empresarias en general caemos en estos gastos, por ejemplo, a nivel de formaciones, También. ¿no? Este Ujú. bucle de no sé el suficiente, voy a estudiar más Sí, o voy a coger no sé, una consultoría más, algo así? sí, también. También. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya Además, me imaginaba que eso eso. que caemos todas, porque yo también he pasado por ahí. Sí. De decir, creo que no soy lo suficientemente experta o tengo que seguir avanzando más o este servicio lo tengo que mejorar de otra forma, voy a pagar otra consultoría y vamos Ujú. así, ¿no? Y al final tiene que ser mejor hecho que perfecto. Eso es, me gusta mucho esa frase. Yo también soy muy perfeccionista y yo sí que al final he sido consciente también, a raíz también, bueno, también pasé por un proceso de finanzas, de estos gastos no, no, Ruth, es que no puedes permitirte más gastos de miedo, ¿no? Estos que dices tú, de más formaciones infinitas, de más consultorías caras y realmente al final lo que tienes que hacer es ponerte a hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? Y quitarte los miedos estos y empezar. Bueno, ahora hablemos un poco de tema de desarrollo de negocio relacionado con el copy. Ya que te conozco de crearte los copies de la web, cuéntanos, bueno, qué le pasaban a tus copies? ¿Por qué decidiste cambiarlos? ¿Qué opinas de la web? ¿Es un gasto, una inversión? ¿En qué punto tiene que hacerse esta inversión? Es una Cuéntanos un inversión, poco. es una inversión y es una buena inversión. También tengo que decir, no tenemos no tiene que ser esta la primera inversión de tu emprendimiento, o sea, que podemos Ujú. emprender sin tener una página web. Sí, Pero eso lo sé. dependiendo si tenemos un negocio digital, tenemos que saber que si las redes sociales nos fallan, tienen que tener algún sitio donde consultar nuestra información. Pero igualmente, para empezar, hay páginas web que te puedes hacer una landing gratuita.
y luego ya con el tiempo irte guardando una parte de lo que vayas ganando para realizar esa inversión en tu web, que es verdad que es muy importante. Y cuando he leído los copies, es que, madre mía, es que me dices, ¿qué le pasaban a mi web? Pues que los había hecho yo y yo no tengo ni idea. Entonces, madre mía, es que no tiene nada que ver. Claro, bueno, lo que pasa también eso de al principio es normal, ¿no? De que queremos ahorrar, no gastar o bueno, o no invertir en ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la web, y esto me lo encuentro un montón bueno, personas que se han hecho ellas mismas las copies de la web, que no les funcionan y que obviamente pues luego ven un cambio Ujú, importante porque al final no todas somos expertas en todo, ¿no? Mm, claro. ¿qué inversiones piensas que son súper importantes en un negocio? O sea, obviamente está claro que no es súper importante empezar por la web, pero ¿qué piensas tú qué inversiones crees que son súper importantes en general para un negocio? A ver, aquí depende mucho del tipo de negocio que sea, si es es offline o es online, es Ujú. distinto. Vale, En nuestro pongamos caso, por ejemplo de ejemplo, online, de digital, de un sí, negocio online, digital. ¿cómo sería nuestro caso? Sí que es importante invertir en una buena estrategia de comunicación. Eh, te decía antes, no es primordial empezar con una página web, te puedes hacer una landing gratuita, pero sí necesita unos textos que llamen la atención. Mm. Entonces, eso es importante. Si no te puedes permitir las dos partes de página web o textos, pues es mejor, por una parte, que te ayuden un poco con los textos, aunque no te puedan redactar todo, también para escribir tus redes sociales, es importante la forma de comunicar, trabajar esa estrategia de comunicación. Entonces, la inversión importante para que te vean digitalmente es la comunicación. ¿Y qué gastos o, bueno, sí, en este caso gastos, piensas que son un goteo inconstante y superfluo y que pierdes dinero constantemente, ¿no? Has hablado antes, por ejemplo, de las reseñas, pero ¿qué otra cosa? Por ejemplo, a mí lo que me pasa, a nivel personal, aquí desnudándome un poco financieramente, mm, tengo gastos tipo Calendly, ¿no? Estos Calendlys, estas nuevas herramientas digitales y demás que son muy guays, pero que al final depende de cómo, si no estás en cierto punto de tu negocio, te pueden ir desangrando, ¿no? Yo pongo un ejemplo, pero no sé si tú tienes más, de que te has encontrado de, Dios mío, estas herramientas que funcionan relativamente, pero que quizás al empezar no deberíamos caer, ¿no? Pues eso, tal y como lo estás diciendo, hay muchas suscripciones o membresías que nos queremos apuntar a todo porque Sí. queremos estar en todas partes y al final no podemos, o no estamos en ese momento de utilizarlo todo o de no sacarle el rendimiento que podríamos y ahí sí que se nos va al final un chorrillo importante de dinero. Ujú. Muy bien. Y ya, bueno, que solo quería preguntarte, bueno, ya me lo has dicho, ¿no? Pero ¿en qué piensas que te puede ayudar a delegar el contenido o los copies en un negocio, por ejemplo? Pues a mí de la forma que me está ayudando es poder transmitir el mensaje como yo realmente quiero. Ujú. Porque yo quizás puedo salir a hablar, por ejemplo, cuando doy algún taller, em, yo me pongo muy nerviosa, porque además tengo miedo escénico, pero en el momento que salgo ahí delante de todos mis alumnos y empiezo a hablar, se me da muy bien, me explico muy bien, pero a la hora de escribir, por ejemplo, cero. Entonces, yo tengo mi forma de comunicar, pero no sé plasmarla en papel. Entonces, delegar esta parte a mí me ayuda muchísimo porque es la presión que me quita y luego cuando lo veo y digo, es que madre mía, es que es tal y como lo estaba pensando, pero yo no soy Ujú, capaz de hacerlo. ujú. Entonces, Ya. delegar esta parte me está ayudando mucho, aparte de quitarme el peso de encima que llevaba ya meses intentando hacerlo yo y no podía. Fíjate, aquí un costo de oportunidad importante que he perdido, pero bueno, de todo se aprende. ¿Qué es lo que te impedía delegarlo? Porque, bueno, tenías un problema desde hace meses y ¿qué es lo que te costaba? ¿No encontrabas la persona o pensabas que era súper caro? O
¿Qué es lo que te impedía tomar el paso? Porque al final es llamar a una copy o una redactora y decir, oye, que mira, que no puedo. ¿O es algo más de que no acababas de ver el problema? No acababa, a ver, si el problema lo tenía claro desde el principio, que era yo, porque que no sé escribir. Pero era como no encontraba el momento o no encontraba mi forma de comunicar. O sea, no tenía todavía 100% claro el enfoque de mente y finanzas. Entonces, Ujú. hasta este año no ha sido cuando he visto ya la dirección de mi negocio completa. Vale. Entonces, O sea, eso era piensas algo también que que es me echaba importante. para atrás. Claro, es importante. A mí me ha pasado también al revés, de que me he encontrado con gente que quiere web y que he empezado a hacer preguntas muy básicas para poder redactar, bueno, copies web o lo que sea, y de quedar parado en el proceso porque Mm, no tenían claro el negocio al final, ¿no? De decir, uy, todas estas preguntas que nos estás haciendo son muy complejas, no nos las habíamos planteado y ahora mismo pues no sabría contestarte, ahora no sé cuál es mi servicio estrella, ahora no sé, no sé si esto tiene que ser grupal o no, no sé si este es mi misión, visión y bueno, de que empezar de cero y retomarlo al final de un proceso de coaching o incluso de ayudarles yo a generar esto, ¿no? Porque eso sí que me lo encuentro muchas veces, ¿no? De que mm, si la gente no tiene claro ciertos pilares, es muy complicado, claro. ¿eh? de escribir o de generar Mm. unos textos como muy claros, ¿no? En tu caso yo creo que sí que lo tienes claro y por eso fue fácil, ¿no? Bueno, David, ¿te apetece contarnos algo más no sé, de tu mente y finanzas, que quieras no sé, alguna quote, algo que te apetezca decirnos a las emprendedoras respecto al dinero, que se te venga a la mente, alguna anécdota para cerrar? Bueno, anécdotas. Pues ahora mismo sí hay bastantes, pero ahora mismo así no se me viene ninguna. Pero sí voy a decir, hablar de dinero. Hay que hablar de dinero. No pasa nada por preguntar cuánto dinero ganas tú. Mira, así lo dejo como ejercicio de reflexión. Seguramente tengas tu círculo de amigas, amigos, ¿vale? En los que cada uno cobráis un sueldo distinto. O sea, es muy raro que dos personas ganen exactamente lo mismo de tu círculo de amigos más cercano. Todos vuestros amigos tenéis el nivel de vida similar. O sea, viajes que hagáis juntos, las salidas a comer que hacéis juntos, tenéis el mismo nivel de vida y cada uno gana un sueldo diferente. ¿Quién lo está haciendo mejor de todos? Habrá uno que gane menos que los demás. Preguntarle, ¿qué haces para tener el mismo nivel de vida que yo si tú ganas menos? Ya, tienes razón. Es Sí, que sí. es aprender, o sea, no se trata de juzgar, sino de aprender y Ujú. mejorar. Lo haremos, sí, sí. Bueno, pero como dices tú, es difícil, ¿no? Bueno, y sí que hay amigas íntimas que conozco, ¿no? Más o menos sus finanzas y demás, pero no es algo que se suele hablar, ¿no? Que sueles hablar de otros temas, a lo mejor incluso más íntimos, pero justo el dinero, pues está, ¿no? Claro, fíjate, es verdad que con nuestras amigas hablamos de cosas que, pues eso, y de dinero no. ¿Y por qué? O sea, yo siempre lo pregunto, ¿y por qué? Si no pasa nada. Y Pues si muy bien, ves, a ver, tampoco hablemos puedes de obligar dinero. a alguien a que te diga, pues, ¿qué cobro X? ¿No? Pues se va a ver, en su cara se va a ver si se siente cómoda o no, pues si no, no pasa nada, no hay ningún problema, no te vuelvo a preguntar y a otra cosa. Ujú. Tienes razón. Bueno, ahora para cerrar, bueno, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Cuál es tu web? Que ahora mismo no está, aquí no está viendo, no sé cuándo nos estarán viendo, pero ahora está en construcción, pero en breve ya estará toda lista otra vez. Cuéntanos tus redes, cómo te podemos encontrar. Bueno, mi página web cuando esté, menteyfinanzas.com y en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde más me puede ver, es Finanzas Marta Garrido. Ahí prácticamente es la que más utilizo, aunque luego tengo Facebook, también es Mente y Finanzas. Bueno, el resto de redes sociales es Mente y Finanzas. O por email también, hola@menteyfinanzas.com.
Perfecto. Bueno, pues si queréis que Marta os ayude con vuestras finanzas, aquí está ella para ayudaros con sus programas estrella y todas sus consultorías y demás. Y bueno, aquí estoy yo si necesitáis ayuda con vuestra web para escalar vuestro negocio, rutdelarosa.com. Así que nada, muchas gracias Marta por estar aquí, Muchas por gracias. bueno, hablar de dinero, de finanzas, de emprendimiento y bueno, todo lo que implica este cambio de mentalidad. Así que bueno, esperamos verte por aquí pronto y que tengas mucha suerte con tu Muchas emprendimiento, con tu nueva gracias. web y con tus clientes. Gracias, Ruth. Chao. Chao. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.